¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula A1. Esperemos mientras carga la diapositiva. Bueno, hemos estado trabajando el tema correspondiente al agua. El agua como una biomolécula inorgánica, ¿no? Y nos hemos quedado justamente en esta diapositiva, en la correspondiente a la última clase. Muy bien. Entonces, estábamos trabajando el agua y nos quedamos en que nuestra molécula presenta dos polos. Dos polos, y ustedes podríamos entenderlo como extremos, ¿no? Un polo, esta región, a ver, por acá, esta región, y acá otra región, ¿no? Dos polos. Así como polos opuestos. Ahí está, ¿ya? Un polo opuesto de otro, un extremo opuesto de otro. En el cual el polo, eh, podríamos llamarlo superior, por la forma como lo tenemos en este momento en la imagen, tiene una carga negativa y acá una carga positiva. Como si fuese un imán, ¿no? Con una carga positiva, un extremo positivo y un extremo negativo. Estudiamos en que, perdón, a ver, aquí está el átomo de hidrógeno, acá el otro átomo de hidrógeno y acá está el átomo de oxígeno, el más grande. Bueno, aquí también en esta imagen lo mismo. Entonces el agua es una molécula polarizada. Acá vamos a resaltar. O dipolo, dos polos. Dipolo, dos polos. Polarizada, o sea, tiene los polos, vuelvo a repetir, ¿no? Dos polos negativos, ¿ya? Aquí doble carga casi de uno, pero son dos, ¿ya? Y acá dos cargas positivas, acá también hay dos cargas negativas. Muy bien, a ver, vamos a ver por acá, vamos a leer esa partecita, a entenderlo, este párrafo. Dice: el carácter polar de las moléculas de agua permite la asociación de estas, o sea, de las moléculas, por atracción electrostática entre el átomo de oxígeno de una molécula de agua y el átomo de hidrógeno de otra molécula de agua. A esta fuerza de atracción se le denomina puente o enlace de hidrógeno, y es común llamarle puente de hidrógeno. Cuando me dice asociación de las moléculas, significa que las moléculas estarán uniéndose unas con otras. ¿Ya? Acá cuando resalta otra vez, se me dice asociación. Ahí. Así cuando vemos personas que se reúnen para formar una asociación de música, por ejemplo, ¿no? De pensamiento filosófico, no sé, cultural, ¿no? Entonces acá las moléculas se asocian entre sí, se vuelven amigas, comienzan a reunirse. Entonces, se asocian, me dice aquí un momento, dice por atracción electrostática, ¿correcto? Entonces, ellas se van a asociar por medio de una atracción. Se sienten atraídas unas con otras.
Esa atracción se llama atracción electrostática, electrostática. Entonces es porque se atraen unas con otras por sus cargas que presenta la molécula. Esa atracción, dice aquí, profe, es entre, dice, el átomo de oxígeno de una molécula de agua, ahí está, de una molécula de agua, y el átomo de hidrógeno, ahí está, ¿ya? De otra molécula de agua. Entonces, entre el átomo de oxígeno, ahí, ¿ya? De una molécula de agua y el átomo de hidrógeno de otra molécula de agua. Ahí. Vamos a entender eso aquí en la figura. ¿Ya? Vamos a entender eso acá en la figurita. Entonces acá en la figurita vemos a esta molécula de agua. Esta, miren, donde lo de rojo es el átomo de oxígeno y los blanquitos son los átomos de hidrógeno. Entonces no tiene por qué ser difícil. Esto es como si tuviese una pelotita grande con dos chiquitas. Entonces no hay dificultad acá, no es complejo, no tiene por qué ser difícil. Es muy diferente a que se represente de este modo. Acá, tal vez, si lo representara así, con todo esto, podría haber, profesor, no entiendo, una complejidad, ¿no? Difícil, ¿no? Pero lo que estoy explicando es con esta figura. Así que no tiene por qué ser difícil, no será difícil, ¿correcto? ¿Ya? Esto es muy sencillo lo que se está haciendo en este esquema. Pues aquí no puede haber pretexto de que está complicado, no, para nada, ¿ya? Pues aquí está bien facilito, es como tuvieras una pelotita y le has pegado dos chiquitas, nada más, mira, bien, bien facilito. Además ustedes llevan química y tienen una idea de lo que es un átomo. Entonces aquí es algo muy fácil lo que se está haciendo. No tiene por qué haber complejidad. No la hay y está sencillo. Siempre haciendo esa aclaración. Entonces, alumnos, aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, el átomo de oxígeno que está con el color rojo. Y como si tuviese acá sus orejitas, parece un Mickey Mouse, miren, sus orejitas es el hidrógeno. Acá también tengo otro, miren, y todavía me atrevería yo a ponerle acá otro ojito, miren, ve, como si fuese un muñequito, ¿no? Ahí ve, ahí está el ratoncito, ¿ya? Entonces no es complicado, ya le dejamos con un ojo nada más. Tenemos aquí el oxígeno y las orejitas son los hidrógenos. Acá también el hidrógeno. Acá tengo otro, miren, el oxígeno y las orejitas, los átomos de hidrógeno. Lo mismo acá, el oxígeno y los hidrógenos. El oxígeno y los dos blanquitos, átomos de hidrógeno. Entonces, está bien explicado y lo estoy explicando bien. Ya como yo como docente y biólogo a la vez entiendo también cuando algo es complejo para el alumno y cuando algo es fácil. Y esto está demasiado sencillo, no tiene por qué haber dificultad aquí, no va a haber. ¿Ya? Entonces miren por acá, vean. Este es extremo, ay, disculparán, hasta que me falla creo el mouse, está fallando ya. Este extremo, este polo donde está el átomo de oxígeno tiene carga negativa. ¿Ya? Y aquí lo resalto. Ahí está, carga negativa. ¿Ya? La otra molécula de agua, que es esta, por favor, esta, la del centro, ¿ya? La del centro. También la voy a resaltar un momento. Vamos a que no me falle las manos. Vamos a resaltarlo por acá. A ver.
Muy bien, para que sea más fácil, la estoy pintando en verde o la estoy cubriendo de color verde, para tomarlo como el punto de referencia, ¿ya? Ahí, ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, la molécula pintada en verde también tiene sus cargas. Tiene por acá una carga positiva, acá en el otro hidrógeno positivo y acá en el oxígeno negativo. Entonces, ¿qué estoy observando, profesor? Estoy observando aquí que la carga negativa de esta molécula de agua se atrae con la carga positiva de la molécula de agua en verde. Esa atracción se le conoce como atracción electrostática, lo cual permite que esta molécula de arriba con esta verde se esté asociando, se estén uniendo, se estén ahí atrayendo entre las dos. Por eso, alumnos, yo voy a decir de ahora en adelante verde para referirme a la del centro, por si acaso, ¿correcto? Lo mismo aquí, por ejemplo, la carga positiva de la molécula verde del agua, aquí, este verde, se atrae con la carga negativa de esta otra molécula de acá. Vamos a resaltar también. Resaltamos con color rojo. Ahí está. Ahí está, carga negativa. Y otra vez se asocian los dos por esa fuerza de atracción llamada atracción electrostática. ¿Y cómo se le llama esa fuerza de atracción? Se llama puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Es más común llamarlo puente de hidrógeno. Lo mismo por este lado también. Carga positiva de esta otra molécula de agua. También se resalta. La resaltamos aquí. Rojo. Tenemos otra vez el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno son esos puntitos. ¿Ya? Es la atracción que se da entre las dos moléculas. Acá también lo mismo, su atracción. Y por último, aquí podemos observar que esta molécula de verde con la otra, con esta que estoy señalando, también sucede lo mismo. Eh, Resaltamos la carga negativa de la molécula verde. Acá la resaltamos. Ahí. Con la carga positiva de la otra molécula de agua. Ahí está. Entonces, miren, alumnos, la molécula verde, la central, ¿ya? Esta molécula se podrá entonces asociar, ¿sí? Se atrae como máximo con 1, 2, 3, 4 moléculas de agua, como si fuesen imanes, un extremo negativo con un extremo positivo. De tal manera que cuando en el examen les venga la pregunta, ¿con cuántas moléculas de agua como máximo? Entonces se podrían asociar, por ejemplo, esta molécula o una molécula de agua con otras. Entonces, cuando les pregunte de ese modo, entonces ustedes me responderán, profesor, como máximo una molécula de agua se puede asociar con 1, 2, 3, 4 moléculas de agua. Yo quiero que se entienda así, alumnos, es sencilla la explicación, no es complicada, ¿sí? Entonces podemos verlo de ese modo, ¿ya? Entonces sería una pregunta del examen. Profesor, está acá las preguntas. Podría ser una pregunta del examen, le estoy diciendo, podría ser. Ya, más que todo, ustedes saben que siempre en clase, y en las clases que hemos tenido presenciales, siempre yo les decía, una pregunta del examen podría ser de este modo, podría ser del otro, para que ustedes tengan una idea de cómo eran las preguntas del examen. Ya, como ustedes hemos trabajado de esa manera. Ya, entonces ahorita les estoy dando también cómo podía ser una pregunta, ¿no?
¿Cómo podría ser una pregunta? Entonces ya tienen el modelo de pregunta. Y así hemos trabajado en las clases presenciales con ustedes, alumnos. Por eso que a la hora que había examen parcial, ya tenían ustedes la noción de cómo iban a hacer las preguntas, ¿no? Muy bien. Los puentes de hidrógeno son bastante débiles, como acá lo estoy mencionando. Y pues tan solo se requiere 4,5 kilocalorías por mol para poder romper ese puente de hidrógeno. Entonces significa que el puente de hidrógeno es fácil de romper. Y bueno, y para que me puedan entender un poco más, es como, por ejemplo, cuando tenemos un recipiente con agua líquida y lo que hacemos es introducir nuestra mano, ¿no? Para lavarnos, por ejemplo, las manos. Entonces, al introducir nuestras manos, lo que hacemos es justamente separar las moléculas de agua, las separamos unas de otras, para que nuestra mano pueda ingresar. Entonces, tengan esta idea bien sencilla, que al introducir nuestra mano, lo que estamos haciendo es romper este puente de hidrógeno. Es como que separamos a las moléculas de agua, introduciendo nuestras manos, y de ese modo podemos lavar las manos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces el puente de hidrógeno es fácil de romper cuando el agua esté en estado líquido. Pero cuando el agua se encuentra en estado sólido es un poco más complejo, ¿no? No es tan sencillo. Tenemos un recipiente con agua congelada y colocar entre las manos o introducirla así nos causaría cierto daño, ¿no? Pero cuando el agua es líquida es fácil de romper el puente de hidrógeno. Entonces, para romper esos puentes de hidrógeno, lo que necesitamos solamente es 4,5 kilocalorías. Entonces, suministrando este calor, también podemos romper el puente de hidrógeno y la molécula de agua podemos separarla, ¿no? De las otras moléculas que están asociadas. Bueno, continuamos entonces. Bueno, y esto era justamente lo que estábamos explicando, ¿no? En que cada molécula de agua puede asociarse como máximo con otras 4 moléculas de agua. Y entonces aquí está, ¿no? La pregunta que podría venir en el examen se encuentra aquí, ¿no? Cada molécula de agua puede asociarse como máximo con 4 moléculas de agua. Con otras 4, ¿no? Y esas 4 moléculas a su vez pueden asociarse con otras y así formando una red tridimensional. Es por esa razón que aquí, por ejemplo, tenemos aquí esta imagen, ¿no? Y a un costado estamos observando cómo las moléculas de agua se están asociando entre sí, ¿no? Ahí vemos claramente cómo se están asociando. Si me pregunta, profesor, ¿qué dibujo realizo en mi cuaderno? Bueno, el dibujo que van a realizar en su cuaderno para que no haya después una confusión sería este de acá. A ver, un momentito. El de acá, esta. ¿Ya? Esa imagen sí la tienen que hacer, lo hacen sencillo. No lo vean, no lo hagan tan difícil, complicado, sencillo nada más, ¿ya? Ya, esa imagen. Ahora, esta diapositiva que estamos observando acá, este dibujo no, ¿ya? El dibujo que ven acá, esa imagen no la hagan porque es la misma que está en la anterior, ¿ya? Para siempre aclarar. Muy bien, entonces aquí lo que ustedes pueden observar, alumnos, es que, por ejemplo, miren, esta molécula se ha asociado con esta con otra, y con otra, y con otra, ¿sí? ¿Lo ven? En cadena. Esta está solita. Entonces, el agua líquida, podemos ponerle una botella, pero las moléculas de agua están en movimiento. Si el agua, si la botella llena de agua, alumnos, la giramos, la inclinamos 45 grados hacia la izquierda o hacia la derecha, podemos ver cómo el agua se mueve.
podemos observar cómo es que el agua genera un movimiento, ¿no? Dentro de una botella. Entonces podemos imaginarnos, por ejemplo, una botella llena de canicas, ¿sí? Creo que eso es muy sencillo de entender, ¿sí? ¿Ya? Una botella llena de bolitas o canicas. Y estas canicas, vamos a verla de un color transparente, porque hay canicas que son transparentes, ¿no? No tienen color, ¿no? Entonces vamos a girar la botella hacia el lado derecho, por ejemplo, la inclinamos y vamos a ver que las canicas se van a mover, ¿cierto? Ya no estarán a un mismo nivel, sino van a desplazarse hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, comienzan a moverse, a rodar. Entonces es algo parecido, ¿no? Es la forma más sencilla que les puedo explicar. Entonces, esas canicas van a ser las moléculas de agua, que cuando las giramos o inclinamos la botella hacia la derecha, en un ángulo de 45 grados, entonces si vamos a ver cómo se van a mover las canicas y es como que las moléculas de agua están haciendo un movimiento parecido. ¿Ya? Entonces esas canicas son moléculas de agua, pues, y inclinamos la botella y comienzan a rodar. Hay un movimiento de esas canicas. Lo mismo, ¿ya? Si vemos las canicas como moléculas de agua en una botella, igual van a hacer ese movimiento, como si rodaran, ¿no? Entonces, por esa razón que vemos el agua que está en movimiento. Y en ese movimiento que realizamos de la botella, entonces las moléculas de agua, de estar unidas, asociadas, podemos romper ese puente de hidrógeno. Ya, entonces, perdón, podemos romper ese puente de hidrógeno y la molécula se separa de la otra y comienza a rodar, como la canica. Entonces el agua cuando está en movimiento, alumnos, el agua líquida que está en movimiento, entonces las moléculas van a estar asociadas, ¿sí? Otras van a estar solitas, como esta que está libre, y de ahí se puede otra vez asociar con la de acá, mírenme, se pueden unir las dos otra vez, se pueden asociar, vamos a colocar esto, a ver, podrían asociarse, extremo negativo con extremo positivo, miren, ahí, esas rayitas de color verde sería el puente de hidrógeno, ¿ven? Y ese puente podría romperse y la molécula volvería a separarse. Incluso las moléculas que están observando acá, que están unidas, también pueden estar rompiéndose el puente de hidrógeno, la molécula se mueve, luego vuelve a formarse y así unas con otras. ¿Ya? Es la manera más sencilla que les puedo explicar y está bien facilito, no está difícil. Entonces acá dice, ves, con cada molécula de agua puede asociarse como máximo con otras cuatro, pero estas, o sea, las cuatro a su vez pueden unirse a otras formando una red tridimensional. ¿Ya? Bien sencillo está acá la explicación. Profesor, ¿y esta imagen lo dibujamos? Vamos a ver qué podemos dibujar para su cuaderno. Ya, un momentito, por favor. Vamos borrando. Miren, lo que van a dibujar de esta diapositiva, lo que van a representar en su cuaderno, solo será esta de acá, esta y esta, nada más, ¿ya? Ahí, por eso estoy acá, alumnos, estoy indicando para que ya no haya confusión, ¿ya? Estoy indicando en la diapositiva qué es lo que van a dibujar. Solamente lo que está en esos cuadros es lo que tendrán que representar en su cuaderno. Nada más. Nada más. Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, que dos moléculas de agua están asociándose a través de esa fuerza de atracción llamado puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, aquí lo ven, miren, estas rayitas. El extremo negativo de esta molécula de agua y acá el extremo positivo que corresponde al átomo de hidrógeno. Se atraen los dos y estas rayitas es la fuerza de atracción. ¿Ya? Ahí está. Y analizamos esta imagen, ¿por qué? Porque, a ver, disculparán ahí, está fallando, creo, mi mouse. Miren, aquí, por ejemplo, esto que está resaltado, lo ven, con un fondo amarillento, es lo mismo de acá. Lo voy a encerrar. Aquí, por ejemplo, a ver, esto
Es lo mismo que está aquí, entiéndase. ¿Ven? Ahí. Entonces lo que está en ese rectángulo rosado, ya ya este rectángulo rosado, aquí se agranda. Se está agrandando, ya, y es lo mismo. ¿Ven? Ahí está. Ya, entonces, esta molécula que sería la de acá, miren esta, ya, esta, se asocia con aquella molécula, con esta, y esta con otra, ¿ven? Y esta con otra, y esta con otra. Parece acá una red, ¿lo ven? Como una red de pescar, de la forma, ¿no? Y esta con otra se asocia con otra, y esta de ahí, miren, ¿ve? Y acá esta está libre, está moviéndose, y así. El puente hidrógeno ese se puede romper, y esta se puede asociar con otra, luego se asociará con aquella, y así. ¿Ya? Entonces, este es el puente de hidrógeno que permiten asociar a las moléculas de agua. Hasta aquí está bien explicado, bien entendible, no es difícil, ¿ya? Está bien sencillo. Continuamos. Vamos a ver ahora las propiedades del agua. Vamos a explicar las propiedades del agua orientado a los seres vivos. No podemos obviar estas propiedades porque son necesarias, son importantes. Las vamos a explicar de una forma sencilla y siempre pensando en el nivel en el que corresponde, ¿no? Para ustedes, primer año de secundaria, sexto año de primaria también, el aula A1, ¿no? Entonces, propiedades del agua, empezamos con el elevado calor específico. Pero, ¿qué es el calor específico? ¿Qué cosa es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado. O sea, si yo tengo 22 grados centígrados, quiero elevar a 23, por ejemplo, ¿no? Dije 22, ¿no? De 22 grados centígrados quiero elevarlo a 23. Si tengo 25 grados centígrados, quiero elevarlo a 26. Si tengo 27, quiero elevarlo a 28. Entonces se dan cuenta que yo estoy elevando 1 grado centígrado. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar aquí, yo tengo, a ver, una temperatura de 24 grados Celsius centígrados. ¿Ya? A ver, vamos a poner aquí. Aquí, un momentito. Y quiero pasar esta temperatura. Me urge esta temperatura, elevarlo. A ver, un momentito. Ahí. A 25 grados centígrados. Ahí está. Quiero pasarlo a 25 grados centígrados. Un momentito, por favor. Ahí está, ¿ya? Entonces yo quiero pasarlo de 24 a 25. Entonces, ustedes se dan cuenta, de 24 a 25 hay 1 grado. Hay una diferencia de 1 grado centígrado, se refiere a eso, alumnos. Ahí está, ¿ya?
Entonces, la cantidad de calor que yo debo suministrar para poder elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de sustancia. Entonces, yo tengo 1 gramo de alguna sustancia X, tengo 1 gramo, ahí está 1 gramo, y este gramo lo tengo a 24 grados centígrados de una sustancia X. ¿Ya? Lo tengo a 24 grados centígrados y quiero elevarlo a 25. Se entiende que para poder elevar ese grado debo yo suministrar calor a este gramo de sustancia X. Ahí, ¿correcto? Entonces, ojo, otra vez, vuelvo a repetir, tengo 1 gramo de una sustancia X, ¿ya? Y ese gramo lo tengo a 25 grados centígrados, 24, disculpen, a 24. Y quiero elevarlo 1 grado a 25. Entonces lo que tengo que hacer es suministrar calor para que pueda subir a 25. La cantidad de calor que debo suministrar a 1 gramo de una sustancia X se le conoce como calor específico. En este caso sería justamente 1 gramo de agua. ¿Correcto? Entonces tengo 1 gramo de agua. Puedo pesar obviamente el agua. Se puede pesar. Entonces 1 gramo de agua. Mira, bien sencillo se explica ahí. Ese gramo de agua lo tengo a 24 grados centígrados, ¿ya? Y quiero elevarlo a 25. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que suministrar calor. Tengo que suministrar calor. Entonces, la cantidad de calor que debo suministrar se le conoce como calor específico del agua. ¿Por qué? Porque estamos hablando del agua. Pues aquí yo tengo que suministrar calor. ¿Cuánto de calor tengo que suministrar, profesor? Ahí le estoy diciendo, es 1 caloría por cada gramo. Ahí, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí está. La cantidad de calor que debo agregar a 1 gramo de agua que está a 24 para pasar a 25 grados centígrados se conoce como calor específico. Entonces, y ese calor es muy elevado, demasiado. ¿Y es bueno o malo, profesor? Es bueno, excelente. ¿Por qué? Porque una planta que está, por ejemplo, supongamos que esa planta, ojo, escúcheme bien, está sometida al calor, ¿no? Intenso. em, entonces, en su interior, en sus tejidos, está circulando el agua. Y el agua, entonces, su temperatura del agua no varía de manera drástica, ya que el agua, para que su temperatura pueda cambiar, pueda variar, pueda elevarse, tiene que absorber grandes cantidades de calor, ¿correcto? Su temperatura no varía fácilmente. Es como cuando ponemos una olla a hervir, demora bastante, ¿no? En que su temperatura varíe y pueda hervir. Entonces, esta agua que está circulando por los tejidos de esa planta, cuando le llegue ese calor, todo ese calor del medio ambiente, todo ese calor que proviene del sol, mejor dicho, esa agua no absorberá rápidamente ese calor y no va a variar la temperatura, porque si esto pasara, si el agua sería susceptible a elevar su temperatura de manera inmediata,
podría matar al tejido del vegetal, podría matar a la célula, y esto no ocurre. Bueno, acá hemos terminado. En la siguiente clase estaremos ya explicando un poco más acerca del color específico. Espero les haya gustado esa parte, alumnos, y será hasta la próxima clase. Nos vemos, cuídense.